Compañeros, compañeras, camaradas, todos, bienvenidas una vez más acá, como pez en el agua, acá en la 4TV. Gracias por seguir la transmisión de la 4TV, gracias por poner atención en lo que estamos produciendo. Y en este espacio estamos desarrollando una conversación con diferentes personalidades, tradiciones, historias, diferentes experiencias vitales que nos ayudan a entender un poquito mejor este mundo matraca en el que vivimos y ver la perspectiva hacia el futuro, hacia adelante, hacia dónde vamos. Hoy nos acompaña para conversar con nosotros el doctor Mario Rojas. Bienvenido, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor, compañero, profesor de tiempo completo, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y pues brevemente hay que informar que el doctor Mario Rojas estudió la licenciatura en filosofía en la UAM, la maestría en filosofía en la UNAM y el doctorado en la Universidad de Aachen. Y estuvo en una investigación en la Universidad de Jena, ahí donde estudió también el joven Hegel. Y luego pues se vino para acá, para México, para continuar el trabajo de investigación y el trabajo de educación, de docencia de la filosofía, pero también te has inclinado hacia la economía y hacia otras ramas del conocimiento, y de eso vamos a conversar un poquito. Y el doctor Mario Rojas pues tiene obra sobre ética, ¿no? Y sobre economía. En la obra del doctor Mario hay una crítica muy poderosa y muy profunda al sistema de explotación capitalista y a la relativización de la ética, ¿no? Y a la crítica de la lógica del poder y de la racionalidad instrumental, ¿no? Pero últimamente te has enfocado más hacia la cuestión económica, ¿no? Tu libro más reciente es una crítica del sistema capitalista global y entiendo es una primera entrega de varios textos que estás trabajando, donde estás discutiendo temas sobre la desigualdad, sobre el salario y sobre el conjunto del sistema. Para empezar un poquito, esto de la cuestión de esta crítica al sistema tiene como fondo la recuperación de derechos y la promoción de derechos y de lucha contra la desigualdad, ¿no? Que es por ahí como por donde habría que empezar un poco. Sí. Adelante, Mario. Sí, esto que estoy, es otro libro que estoy ya en las últimas correcciones. Es continuación del anterior, ¿no? Se va a llamar así, Explotación Capitalista, siglo XXI, ¿no? Y ahí, bueno, pues sí, se trata de eso, de poner de manifiesto cómo se lleva a cabo hoy en este sistema económico capitalista la explotación capitalista del trabajo. Ahí sí recupero en sentido estricto la propuesta de Marx en ese famoso libro, El Capital, ¿no? Solo que trato de, pues, ampliarla, ¿no? Ubiquémonos, estamos en este sistema económico capitalista caracterizado por, empresas privadas de producción de bienes y servicios, ¿no? Empresas privadas de producción de bienes y servicios. Y para que se lleve a cabo esto, pues funciona a través de justo propiedad privada de medios de producción, un sistema salarial, ¿no? O sea, se contrata, se compra fuerza de trabajo, trabajadoras y trabajadores venden su fuerza de trabajo, ¿no? A través de un contrato laboral, ¿no? Y se produce riqueza. El punto es, así retomando a Tata Marx, ¿cómo se produce la riqueza? ¿Cómo efectivamente se produce la riqueza? ¿Quién la produce? ¿Y a dónde va a parar? ¿No? Entonces, ahorita mencioné rápidamente los elementos, ¿no? Propiedad privada, ¿no? De medios de producción, un contrato laboral, el sistema salarial, ¿no? Las leyes de protección de la propiedad privada, ¿no? Y de todo esto resulta, pues, que estamos en un sistema terriblemente desigualitario, ¿no? En referencia a la desigualdad de ingresos, o sea, lo que recibe cada quien por su trabajo, y eso lleva claramente a desigualdad de patrimonios personales. Si ganas más, puedes ahorrar más y tienes más. Y si ganas menos, puedes ahorrar menos o nada, y entonces pues tienes muy poquito o nada. Y del otro lado, si trabajas más,
tienes menos tiempo de desarrollarte en otros ámbitos. Sí. Y si trabajas menos y ganas más, pues puedes desarrollarte y hacer 21,000 cosas. Sí, Y sí, sí. también hay una desigualdad sustancial. Sí, desigualdad en el sentido de las formas de vida, ¿no? Personales, individual, familiar, ¿no? Pues sí, lo sabemos, digo, estamos en México en un sistema laboral de 48 horas, legalmente, Semanales. es increíble, es una aberración, ¿no? En otros países se ha llegado hasta bajarle hasta 35 horas a la semana, o creo que 33 por ahí, si no me equivoco, ¿no? En alguno de allá de Europa, ¿no? Pero acá es terrible, ¿no? Sí, hay esas desigualdades. Yo me concentro con base en todos estos elementos, ¿no? Por vía privada, el contrato laboral, sistema salarial, agrégale a eso las concepciones estas que hay de trabajo, qué es trabajo productivo y qué es trabajo improductivo, Gracias. ¿no? Pues tiene que haber trabajo productivo y en sentido estricto sigue funcionando la conceptualización de Marx. ¿Qué es trabajo productivo en este sistema? Trabajo que produce plusvalor, trabajo que valoriza valor. ¿Para quién? Para las empresas privadas, ¿no? Y agrégale a eso otras concepciones como la famosa meritocracia, ¿no? Que te dicen, no, bueno, pues es que este sistema es el más justo porque recompensa a cada quien según sus méritos. Sí, sí. O sea, que si tú eres un financiero bien ducho, pues te mereces 1,000 millones al día, como alguien se llegó a ganar $1,000 millones o de libras, sí, por especulación financiera. Jugar en la bolsa. Jugar en la bolsa, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿se justifican todos estos elementos? ¿Y cómo se conjugan todos estos elementos para llevarse a cabo la producción de riqueza en las diferentes empresas que componen, en los diferentes tipos de empresas que componen este sistema? Y ahí sí me refiero no solamente a la fábrica en sentido estricto, ¿no? Al trabajo obrero manual en sentido estricto, porque ahí sí creo que sí era una limitación, sí lo digo así, de Marx, que era su época, Sí, sí. ¿no? No había todo lo La que hay hoy. emergencia de la industria. Sí. Entonces él se concentra en eso, ¿no? Aunque cuando empieza a discutir lo de trabajo improductivo, considera otras cosas, pero ahí no elabora nada concreto, ¿no? Acabado. Entonces, creo que hoy no tenemos que concentrarnos solo en el trabajo industrial, obrero manual, no, espérate, hay un montonal de otros tipos de trabajo de otras empresas, principalmente de servicios, todo lo que se llama servicios, ¿no? Y ahora otras empresas con las famosas nuevas tecnologías de la información de las comunicaciones. Entonces, voy a sostener que, y también los gobiernos, hay empresas industriales de los estados, ¿no? Sí. Pemex, ¿no? Por ejemplo, o mineras, ¿no? Luz y fuerza, el Pues centro. sí, son todas empresas estrictamente también estructuradas al modo capitalista. Entonces yo lo que voy a sostener es que ese funcionamiento económico, ¿no? Esa estructura con todos estos otros elementos no solo funciona en la fábrica así al modo tradicional, sino que funciona en todas estas otros tipos de empresas, también en los servicios, ¿no? Sí. O sea, hoteles, restaurantes, empresas de organizar conciertos, todo eso, teatro, Sí. cine. Hay una jerarquía Sí, es todo. estructurada a partir de la Ahí- propiedad privada. Y después también en las famosas plataformas digitales, los diferentes tipos, ¿cómo funcionan esas? Yo me preguntaba, ¿cómo funcionan? Sí. ¿Y de dónde sacan pues su riqueza? ¿Quién trabaja? ¿Cómo trabaja? ¿No? ¿Qué producen? Producen datos. Sí. O sea, no están produciendo café ni están produciendo calcetines, producen datos que los venden. Digo, para decirlo de modo todavía simple, ¿no? Y fíjate, a través de eso obtienen ganancia, y mucha, Así es. y mucha. Y yo ahí lo que trato de poner de manifiesto en este nuevo texto es que en todos estos tipos de empresas sigue funcionando, como le llamo, el mecanismo económico estructural central de obtención de un plusvalor que después se lo van a apropiar de modo privado. O sea que eso sigue funcionando y funciona todavía más, de modo más radical, no solo en una fábrica de modo tradicional, sino en todos estos otros ámbitos, y que tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Lo que quiere decir que se extiende la explotación. Sí.
O sea, esa extracción de plusvalía que se da en todo tipo de empresa, es extracción de plusvalía a partir de la explotación. Sí, ¿no? sí. Ahí trato de poner de manifiesto cómo funciona y que están entrando en juego los mismos elementos que puse en manifiesto Marx, con otras ciertas peculiaridades, ¿no? De tal modo que sí, espérate, pues en estas empresas, en las plataformas digitales, hay trabajadores que tienen que tener fuerza de trabajo, ¿no? Tienen que cubrir, tienen que producir el equivalente del valor de su fuerza de trabajo, y también en los servicios, hoteles, restaurantes, teatros, cine. Y más allá de cubrir, de producir el equivalente del valor de su fuerza de trabajo, están produciendo valor de más. Que es apropiado por el dueño de la empresa. Que así funciona, ¿no? Y sí me esfuerzo por poner de manifiesto en estos otros ámbitos, porque creo que desgraciadamente en muchos ámbitos teóricos se sigue manejando la idea de que pues, eso solamente funciona, repito, en la fábrica industrial, al modo como normalmente se piensa. O sea, no. Exacto. Y de entrada tú partes de la demostración de que hay explotación. Sí, eso es lo básico. ¿No? Hay extracción de plusvalía, ¿no? Sí. Porque también, o sea, ahí es toda una, ¿cómo se dice ahora? Toda una narrativa, toda una propaganda que niega la existencia de la explotación, la existencia de la extracción de plusvalía. No, ahí es uno de los, ahora sí digo, el capítulo más complicado. Es ese, ¿no? Y me baso por ahí en un economista muy interesante, economista con un libro, no Piketty, porque digo librotote y luego lo asocian con Piketty. Es otro, creo que es de la India, creo. Y en un capítulo muy importante lo sintetizo, lo analizo, lo sintetizo para exponerlo, y él muestra que sin trabajo excedente no hay producto excedente. Y lo demuestra con los medios también de la economía estándar, ortodoxa, ¿no? Digo, esto lo voy a usar para, a su vez, afianzar lo que yo estoy defendiendo de la teoría. Además este teórico también es marxista, ¿no? Su tesis es, sin trabajo excedente no hay producto excedente. Bueno, entonces hay trabajo excedente, hay producto excedente y hay plusvalor. Ahí agrego eso, ¿no? Y entonces, eso es importantísimo. O sea, creo que seguir remarcando eso, porque a su vez, justo hablaste de las desigualdades, lo que también uso muchísimos datos, ¿no? Que aportan muchos investigadores hoy, ¿no? Sobre las desigualdades. Eso en este sistema conducido a las peores desigualdades en la historia mundial. Y a eso se opone de la fuerza de los trabajadores, las trabajadoras, ¿no? En la lucha por derechos sociales y económicos. Sí. ¿No? Y ahí es donde está la cuestión, ¿no? Porque nadie le va a poner, ahora sí que nadie le pone frenos al desarrollo del capitalismo, pues si no es su otro, ¿no? Que es la fuerza de trabajo, ¿no? Los seres humanos vivos que hacen el esfuerzo por sobrevivir y venden su fuerza de trabajo y generan grandes tasas de plusvalor, ¿no? Pero hoy en día, ¿no? Bueno, las últimas décadas ha habido una fuerte desorganización del mundo del trabajo, ¿no? Entonces esta recuperación de derechos sociales y económicos pues pasa por una reorganización de la gente que trabaja. Sí, y yo diría no solo de la gente que trabaja, también es cuestión teórica, es cuestión pedagógica, claro, ¿no? Y claro que es cuestión política, ¿no? ¿Por qué? Porque justo es parte de todas estas teorías liberales y de los neoliberales y los ahora famosos libertarios y los anarcocapitalistas, ¿no? Sí, ellas están absolutamente en contra de derechos económicos y sociales. Sí, tienes todos tus derechos políticos, sí, pues eso sí, pues tienes derecho a participar políticamente, a votar, a ser votado, a la libertad de expresión, ¿no? Y todos estamos de acuerdo, ¿no? Pues estamos de acuerdo. Pero, ¿y los otros? No, simplemente nos dejan de lado. ¿Cuáles son esos derechos económicos y sociales? Bueno, pues que con base en toda, hablaste de la ética que defiendo, con base en esa concepción, esa teoría de una ética universal, o sea, en el sentido de que todo ser humano merece respeto irrestricto, que todos tenemos que reconocernos y tratarnos como iguales, ¿no? ¿Iguales en qué? Iguales en derechos. O sea, de una ética universal que elaboro ahí en el sentido de que todo ser humano es fin, con Kant y Hegel, es fin en sí mismo, ¿no? Exacto. Sostengo que eso se despliega, se concreta, ¿no? Estrictamente en todo un conjunto, en todo un sistema de derechos y deberes fundamentales, ¿no?
de derecho, empezando por el derecho a la vida, ¿no? Así, a la vida, que estés vivito y coleando. Pero no solo eso, o sea, a partir de ahí, sí, bueno, es complicado el desarrollo teórico, pero a partir de ahí, sí, derechos fundamentales, derechos así como sujetos, como individuos, es que tú tienes derecho a la alimentación, a la vivienda, al vestido, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad social. O sea que eso es un accidente, ¿no? Quedas discapacitado, ¿no? Pues espérate, pues... Todo eso son derechos básicos. Derechos económicos y sociales fundamentales. Y claro que por eso, económicos y sociales, porque de entrada tienen que ver con que esos tienen que ser satisfechos a través de toda una estructura económica, ¿no? De producción y de distribución de la riqueza. O sea, Y el punto es que en este sistema económico, pues no, pues por cómo está estructurada la cuestión económica y claro que también política, pues no se satisfacen a veces ni siquiera mínimamente esos derechos. ni el de la vida. Ni el de la vida, ¿no? Ajá. ¿No? Entonces ahí sí me peleo con muchos teóricas que están en contra de esto. Pues pues, en el fondo lo que están defendiendo es pues que cada quien se rasque con sus propias uñas, ¿no? Que es el derecho del más fuerte al final. Sí. Y lo dicen por ahí alguien alguna vez dijo, no, aquí se trata de salir a cazar. No que el gobierno te esté dando dádivas. Sí. Piensa que el poder político... Tú, Mario, ahorita que estás diciendo eso, tienes un libro sobre Hegel y la libertad. Sí. Donde haces un... Ahora, yo diría, traduces al mexicano la compleja filosofía de Hegel sobre la libertad, ¿no? Cosa que es meritoria y es de amplia recomendación echarle una leída a ese texto. Y justo contrasta mucho, y ahorita quiero justo que nos expliques eso, con esa reivindicación, yo digo perversa, espuria, que hacen de la libertad los anarcocapitalistas, ¿no? Ahorita su mayor ejemplar pues es Javier Milei, ¿no? Que contrapone la libertad a los derechos que tú estás mencionando, ¿no? O sea, en su discurso, el hecho de que el Estado garantice vivienda, educación, alimentación, es la violación de la libertad. Es el Estado autoritario, totalitario, que viola la libertad del individuo a morirse de hambre. Pero sobre todo viola la libertad de las grandes empresas a hacer lo que quieran, ¿no? ¿Y cómo contrasta o cuál es el argumento desde tu concepción de la libertad, ¿no? Con base en Hegel, con esta concepción de la libertad de estas personas? Uy, buena preguntota. Ahí el punto es, sí, ¿cuál es esa concepción de libertad que están defendiendo? Yo sostengo que esa concepción es algo completamente errado, algo completamente retorcido, torcido y perverso. Perverso. ¿No? O sea, están diciendo, tú eres libre de comerte a quien quieras, ¿no? ¿No? Oh. Así. No, en el sentido de lo que planteó en ese libro que mencionas, Hegel y la libertad, ahí reconstruye esa concepción porque a lo que va este teórico, pues dice, espérate, ¿en qué sentido somos libres? Ahí él desarrolla toda una concepción que yo sí defiendo argumentativamente de autonomía. Autonomía, en el sentido que nosotros, no que ya de por sí, de modo natural, seamos autónomos, o sea, libres, sino que es cuestión de desarrollo. En sentido meramente natural, pues somos como cualquier animalito, ¿no? Y nos tenemos que ir desarrollando como libres. Y ese desarrollo como libres no eres tú solito, es en comunidad. Exacto. En comunidad y solamente con base en todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Sí. Del cual es constitutivo todo un sistema de reconocimiento recíproco entre sujetos que es un sistema de derechos y deberes fundamentales. Entonces Hegel dice, ¿no? Sin derechos no soy un sujeto. Somos sujetos porque poseemos derechos y solo en cuanto poseemos derechos. Y bueno, por ahí hay una frase grandiosa de Hegel, dice, solo soy libre si reconozco al otro como libre y si soy reconocido por el otro como libre. Y ese reconocimiento nada más es, ay, pues sí, te veo, sí, estás igual que yo. Ah, sí, está bien. No. Haz lo que quieras. Te reconozco como libre en cuanto reconozco
y contribuyo a satisfacer tus derechos y viceversa. Sí. O sea, Y eso es lo, eso es lo que Hegel llama el Estado racional. Estado racional. ¿No? Ahora, yo creo que es posible realizarlo. A eso apunta. Que él tiene su propuesta y que le sale completamente. No, pues no digo que todo le salga, ¿no? Pero hay que entender bien esto. Claro. Y esa libertad, entonces, es autonomía, yo digo autonomía racional, que tenemos que ser capaces, sí, de estudiar, de formarnos, de actuar, de participar políticamente, de ser creadores, artistas, deportistas, pero siempre tomando en cuenta esto, que somos parte de una comunidad política. O sea, ser libre no es que te suelten y que hagas lo que quieras. No, pues no. Y eso es lo que están pensando muchos. Y que te suelten y que seas libre para hacer lo que quieras en el ámbito económico, ¿no? Y que nadie te impida, porque sería autoritarismo, que nadie te impida explotar a los que quieras, ¿no? Exacto. Pues es lo que quieren estos cuates, estas cuatas, ¿no? Sí. No, pues eso no es la libertad. Eso no es la libertad, ¿no? Y ya ha tomado, como diría otro filósofo mexicano, ha tomado milenios para que el ser humano llegue a esta conciencia. Y hacia allá tenemos que ir y tenemos que apuntarla todavía más. Y entonces, en ese sentido, en el ámbito económico, a través de toda esta crítica de la explotación, sí sostengo que lo que hay que afianzar y defender es, primeramente, ¿no? Primeramente y de modo fundamental, esos derechos económicos y sociales, y cómo desorganizando nosotros como comunidad política o otro sistema económico, yo sí estoy a favor de poderes políticos que sean los defensores de esto y que a través de todo un sistema impositivo y de regulación se satisfaga como comunidad política esos derechos de todos, ¿no? Que no se trata de que el gobierno te dé dádivas, que lo hacen en determinados casos, o que así lo toman también los poderes políticos, sí, pero también eso es cerrado. Se trata, ¿no?, de que nosotros como comunidad política nos reorganicemos, nos reestructuremos de modo tal que a través de todo esto, todas estas instituciones y también del poder político, de los poderes políticos, se puedan satisfacer del mejor modo estos derechos, ¿no? Y con el objetivo fundamental de terminar con estas desastrosas, terribles, vergonzosas, calamitosas desigualdades. Como le dicen ahorita muchos economistas internacionales, están investigando ahorita toda esta dinámica de las desigualdades de 3 siglos para acá. Y en México también han salido buenos trabajos de investigadores que están viendo cómo está la cosa de la desigualdad en México, y pues, es terrible. Y además pasa por un montón de factores, ¿no? Económicos, históricos, estructurales, ¿no? O sea, Piketty demostraba justo eso, ¿no? En su libro ese del Capital del siglo XXI, que la desigualdad es una estructura global que no se mueve, ¿no? O sea, el que nació rico se queda rico, el que nació pobre se queda pobre. Y por mucho que haya toda esta publicidad del echaleganismo y de esto, nada. O sea, por mucho que te profesionalices y que tengas un buen trabajo, si tu familia es de las de abajo, abajo te quedas. Sí. Sube un poco tu nivel socioeconómico con respecto de los demás, pero en el sistema general no rasguñas. Mira, este autor, Piketty, en ese famoso libro, dice, y se refiere a Francia, su país, Francia, además, país rico, ¿no? Dice, bueno, en Francia el 50% de la población no tiene prácticamente nada. Dice, si pagan renta, tienen quizás su cochecito y unos cuantos cientos o quizá miles de euros, 3,000 euros en su cuenta. Y uno piensa en Francia y dice, pues Francia, ¿no? Pero así está la cosa en Francia y también en el Reino Unido. Sí. En México, ese dato lo da una investigadora mexicana, en México el 10% de la población, o sea, los ricos, se lleva el 54% de la riqueza, o quizá más. De la riqueza producida en el país anualmente, el 10% se lleva el 54%. Y esa tasa se ha de ver aumentado porque les ha ido mucho mejor, ¿no? Aunque se ha reducido la desigualdad este último sexenio, ¿no? Por primera vez en la historia. Sí, desde la colonia hasta acá, por primera vez en la historia, han salido de la línea de la pobreza extrema 9 millones de personas, por primera vez. Sí, el dato que di es de 2021. O sea, de 22, 23, 24, mejoró la cosa. Pero sigue habiendo una desigualdad. No, terrible. Entonces, yo sostengo que claro que como comunidad política tenemos que ser conscientes de esto y tenemos que apuntar desde los diferentes ámbitos a reducir esa terrible desigualdad. Claro. ¿Cómo? Bueno, pues todos proponen
Hay un informe global sobre desigualdad. Piketty y su equipo por ahí de como de 100 investigadores. Ya salió el de 2022, pero no lo han traducido al español. Pero el del 2018, fíjate lo que dicen en una parte estos investigadores. Dicen, espérate, y están hablando de los países ricachones, Del centro. Pero igual podemos hacer acá, espérate. Tasas impositivas del 80%, con eso, a los impuestos más elevados. No a ti que ganas 3,000 pesos a la persona. No. Que pagas siempre que consumes, pagas. A los que ganan millones al mes, ¿no? O sea, los grandes súper ricos. Al 1% rico, al 0.01% de los ricos, o al 0.001% de esos ricos. Dueños del mundo. Oye, 80% de tasas impositivas, ya todos nos va mejor, incluidos a ellos. Sí. Así lo dicen en ese informe, ¿no? Sí. Y demuestran, no solo ellos, hay otros teóricos, espérate, pues, de los años 40 a los años 70, hasta en Estados Unidos, las tasas impositivas llegaron a los súper ricos al 90%. Sí. Y eso no afectó a la producción, ¿no? Ni en la riqueza. ¿no? Y fue la época donde hubo mayor igualdad. Y aquí no quieren pagar impuestos. Y aquí no. ¿Por qué? Porque también hay esta otra idea de estos otros anarco, quién sabe qué, ¿no? de que si le estás robando, no, perdón, hay que revirársela, espérate, no. Una tasa impositiva del 80% es, para utilizar una frase famosita, es algo así como pues, devolverle al pueblo lo robado, ¿no? Sí. Porque pues ellos le van a estar robando el plusvalor. Así es. Y yo sí defiendo, sí hay esa apropiación ilegítima del plusvalor. La explotación es robo. Funciona este sistema. La explotación es robo. Sí, robo de plusvalor. Sí. Y es inmoral, entonces. Pues ahí entra la ética. Sí. Y la ética en el mejor sentido, en el sentido más estricto, ¿no? Sí. En el sentido, espérate, como comunidad política hay que ser conscientes de esto, hay que captar cómo funciona y hay que tratar de revirar la cosa, de hacer otra cosa. Y yo sí creo que es posible. Claro. O sea, tú sí estarías de acuerdo en una reforma fiscal progresiva. Sí. Y gravara las grandes fortunas. Sí, porque hay estos investigadores, varios, ahorita de estos están investigando mucho esto de las desigualdades y un núcleo donde ponen al acento es esto, ¿no? En las tasas impositivas. Piketty en el último libro que sacó, Breve Historia de la Igualdad, él habla hasta de tasas impositivas cuasi confiscatorias. Ajá. Y él está de acuerdo. Que no alcanzan a hacer expropiaciones de las... No, dice cuasi confiscatorias, pero pues ya, 80% a las super grandes ganancias, ya sería mucho para poder satisfacer de muchísimo mejor modo todos estos derechos económicos sociales. Una investigadora mexicana da el dato de que con lo que evaden los super ricos, porque ella dice, los que en México no pagan impuestos son los super ricos. Sí. Los ricos y los super ricos. Por eso son super ricos, ¿no? Sí. Dice, y con todo lo que evaden, ¿no? Pues creo que él da el dato así, dice, en un año se podrían construir 95 hospitales generales. Imagínate. Carreteras, puentes, ferrocarriles, escuelas. Bibliotecas, museos, mejores condiciones a todas las instituciones educativas, ¿no? Mejores salarios, sueldos para muchos de los profesores, educadoras, educadores, maestros, maestras. Claro. Aquí se gana poquísimo comparado con lo que en otros países ganan maestros, por ejemplo, todos, ¿no? Yo pongo como ejemplo Alemania, ya ganan muchísimo más. Quien es maestro, maestra de primaria, secundaria. Sí. Pero allá no hay secundaria y prepa, sino es un solo bloque. Y claro, los profesores universitarios también ganan mucho mejor. Pero yo también planteo un problema. Sí, decimos, no, pues te dije, pues, en Alemania las maestras, maestros, profesores, profesoras ganan mucho más que aquí. Pero ese es el sistema salarial. Exactamente. Así funciona el sistema salarial. Y la pregunta que planteo también es, ¿nos merecemos todos esos sueldos y salarios? Los que ganan muchísimo, muy poquito y muchísimo, muy poquito. Y los que ganan muchísimo. Y los que ganan muchísimo, mucho. Sí. ¿De veras nos merecemos esos sueldos? Bueno, me dices que no. Que ese sistema salarial no se justifica. Sí, que diga que salarial, siempre vamos a salir con eso. Es que yo estudié, por eso merezco más. Exactamente, pero no se verifica eso tampoco, porque hay gente que ha estudiado mucho y también gana un salario muy bajo, ¿no? El sistema de salarios vigente es también parte de la estructura de la desigualdad. Sí, justo por eso.
justo ahí, sí, esa riqueza que se produce socialmente es distribuida de modo muy desigual a través del sistema salarial. Los poseedores de los medios de producción, los dueños de las empresas, pues claro, reciben su ganancia, pero toda la otra riqueza, ¿no?, correspondiente a, así, en términos, a la masa salarial total, esa se distribuye entre trabajadores y trabajadores, claro, dependiendo pues del salario. O sea, tiene que ver el sistema salarial, y yo pongo completamente en cuestión ese sistema salarial. Lo que digo, espérate, ¿no? Los que ganamos mucho más, deberíamos bajarle, y más los que ganan más. Bueno, algunos jueces de la Suprema Corte, por ahí. Que ganan 100,000 pesos al mes, pero hay que bajarle un poquito. Y los que ganan muy poquito, espérate, se tiene que supernivelar, porque analizo con mucho cuidado esto. Espérate, no hay bases, no hay criterios para valorar que tú digas, ¿sabes qué? Él es más productivo y por eso merece más. Fíjate, pues él, yo pude hacer mi estudio, mi doctorado, porque todos los demás estaban trabajando para producir las manzanas y la pasta y el arroz, y además me dieron clase, y solamente así pude yo descubrir mis talentos y pude desarrollarme. O sea, yo dependo de todo el trabajo de todos los demás. Sí. Y así los otros. Igual artistas, deportistas, actores. Claro que también. Otra vez, somos comunidad política y no se trata de que tú me hiciste solito. Exacto. Ya sabes, ¿no? Las famosas frases, yo me creé yo solito. Eso es falso. Dependiste de todo el trabajo de todas y todos los demás. Y sobre todo si te educaste en la escuela pública, ¿no? Y más, bueno, y también en las privadas, ¿no? Pero justo a eso si estamos en públicas, más. A eso iba porque justo la élite, ¿no? La élite ha hecho sus propias escuelas para formar a sus propios cuadros, ¿no? Incluso hay universidades puramente neoliberales donde educan en su teoría económica y en su filosofía, ¿no? Pues sí, esto liberal, ¿no? Sí. A sus cuadros técnicos y políticos, que normalmente son los hijos de los ricos, y ellos, pues justamente por eso, como se mueven en el ámbito de la élite, en la cúpula, pues dicen, nosotros nos merecemos la abundancia, sí, ¿no? Y nada que ver con toda la naquiza de allá afuera, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo entra la crítica del sistema salarial a ese ámbito cupular? No, pues, yo estoy completamente en contra de la educación privada. La educación tiene que ser pública, gratuita. Para todos. Para todos y todas. La educación tiene que ser pública. Y la base es esto. Toda la riqueza producida socialmente tiene que ser distribuida de mejor modo, y los poderes políticos tienen que poner su parte fuerte para que sea posible un sistema educativo y de salud, claro, pública y de salud. O sea, eso es fundamentalísimo. ¿Por qué? Porque pues estamos en un sistema que te dice, no, ¿sabes qué? Pues si tú ganas más, pues paga privados, ¿no? Y pues sí, desgraciadamente sí está funcionando cada vez más, ¿no? Pero no, o sea, no tenemos por qué estar ganando dinero para ahorrar, para prever si te va a pasar algo a los 50, 60 años. Fíjate, eso se puede hacer de otra manera, de tal modo que, repito otra vez, como comunidad política, estructuremos, administremos bien, organicemos bien ese sistema de salud, ¿no? Porque en otros países ha sido posible. Sí. Ya ha sido históricamente posible. Sí. ¿No? Sí. Es la lucha por la igualdad, la lucha por un sistema económico igualitario, redistributivo, ¿no? A veces desde la perspectiva socialista eso se ha luchado por lograrlo, ¿no? Pero también en algunos países capitalistas se ha logrado, ¿no? Sí. Esto que dices de la educación pública, el caso finlandés es paradigmático justo porque ahí se prohibió la educación privada y se puso las escuelas públicas a nivel de las mejores, ¿no? Para que los hijos de los empresarios fueran a trabajar a la escuela con los hijos de los trabajadores, y en esas relaciones de amistad y confraternización desde chiquitos, pues fueran haciendo una sociedad más igualitaria, ¿no? Claro que tiene que haber tasas de eso que tú decías, ¿no? Tasas impositivas fuertes a las grandes. No, Finlandia es uno de los que más pagan, ¿no? En cuestión de que hay esas tasas impositivas progresivas, ¿no? Sí. Elevadas, y que eso es lo que ha permitido, pues, ese tipo de sistema, ¿no? Y es capitalismo, sí, es capitalismo, ¿no?
ahí la cosa sería, bueno, hay que ir por ahí y a partir de ahí pues ir radicalizando para ir eliminando cada vez estas enormes super ganancias vergonzosas, ¿no? Y a su vez todas estas desigualdades. Porque además tu crítica al capitalismo es una crítica profunda, ¿no? Es estructural, ¿no? Desde Kant, Hegel, Marx, Miranda, ¿no? Porfirio Miranda. Y no al final del análisis que haces, concibiendo la explotación como un robo y como un robo estructurado, ¿no? Robo estructural. Una inmoralidad estructural, ¿no? Pues la lucha a largo plazo pues una lucha por desmontar ese sistema. No es algo que sea, vamos a endulcorarlo, vamos a vestirlo de verde, que no contamine, ¿no? Eso más bien es como tú dices, minar el sistema capitalista. ¿Cómo concibes eso de minar? Bueno, ahí es... a ponernos subversivos, digo. Retomo, repienso, analizo diversas propuestas que van haciendo diversos autores, ¿no? Yo también, ¿no? Mira, sí, traigo aquí unos apuntes. Uno sería, sí, podemos todavía estar en capitalismo, pero sí creo, con base en lo que han aportado estos teóricos, estos sistemas impositivos progresivos sí es algo muy fundamental, ¿no? Y realizar. Y real, y ya lo ha habido y se puede volver a establecer, ¿no? Todo ese sistema impositivo, te digo, estos autores dicen las tasas impositivas del 80%, ya todos nos diría mejor, ¿no? Ahora, piénsale, además, ese sería uno, y ahí podemos extendernos mucho. Lo otro, reducir la jornada laboral. Exacto. Por ley todavía son 48 horas aquí, es vergonzoso eso. Hay propuestas de que se podría hasta 15 horas a la semana. Pongamos más ligerones, 25 horas a la semana. Imagínate que la jornada laboral baje a 25 horas y eso permitiría que entre más gente a trabajar. Sí, ¿no? Claro. Y turnos. Y si establece este sistema impositivo fuerte, ¿no? Pues va, ¿no? Y si se apunta a reducir las desigualdades salariales, o sea, espérate, si tú eres administrador, tú eres gerente de banco que se llevan 5 o 6 millones mensuales, ¿por qué? No hay garantía de que tú seas más productivo que una maestra de primaria o de kinder. Porque no hay criterio alguno que permita definir que quién trabaja en eso. Mira, es que esos 6 millones de pesos, pues yo argumento mucho ahí, no hay. Y simple y sencillamente porque así se ha establecido impuesto en este sistema. Sí. Entonces, impuestos, pues reducir la jornada laboral, buscar ir reduciendo esas desigualdades de ingreso terribles porque no se justifican. No se justifican, ¿no? Y a partir de ahí ir apostando a satisfacer de mejor modo todos estos derechos sociales, económicos, ¿no? Impuestos, también lo proponen muchos, ¿no? Esta investigadora mexicana que mencioné también, impuestos a las herencias, impuestos al patrimonio, no solo a los ingresos, sino impuestos a las herencias, impuestos al patrimonio, a los patrimonios, o sea, a lo que ya posees, ¿no? Claro, sí, pues, tendrá que empezar porque pues estamos en este sistema, entonces tasas elevadas progresivas, ¿no? Cada vez más progresivas a quien más tiene. Así es. ¿No? Cogestión de las empresas o en las empresas. De modo que los trabajadores formen parte de los consejos administrativos. Eso lo hay en Alemania, ¿eh? Sí. Y dependiendo del tamaño de la empresa, puede llegar hasta participar el 50%. El 50% de la gestión de la empresa participen ahí trabajadores, representantes de los trabajadores. Y eso lo hay en Alemania, ¿no? Sí, claro que les han dado sus golpes con el neoliberalismo y eso, pero sigue funcionando, ¿no? Hay teóricos, incluso marxistas, que apuestan mucho por esto. En el buen sentido, espérate, pues por ahí, justo para empoderar o empoderar a la clase trabajadora, ¿no? Que ha sido muy, muy golpeada, ¿no? En los diferentes ámbitos, no solo en el fabril, ¿no? Gracias. No solo en el ámbito obrero, manual estricto, sino en todos los demás ámbitos. Entonces, fíjate, tomar en cuenta todo este punto de medidas no es solo una Exacto. medida.
Sí, sí. Pues todo un conjunto de medidas, ¿no? Para reducir la desigualdad. Reducir la desigualdad, garantizar, satisfacer del mejor modo posible, de acuerdo con todos los recursos que haya, la riqueza producida, satisfacer más adecuadamente toda esa serie de derechos económicos. Ahora, todo Sociales. para ir cerrando, todos estos elementos requieren un Estado fuerte, un Estado democrático, socializado en el mejor sentido, ¿no? O sea, una participación activa de la población, Sí. ¿no? O sea, una comunidad política organizada en su Estado, en su gobierno, en sus poderes, Sí. ¿no? Que sea eficiente, ¿no? Necesitas un Estado eficiente para que esos consejos funcionen, para que la ley se cumpla, ¿no? Necesitas un poder judicial Sí. que se deba a la comunidad política y no a Con los los grandes intereses. capitales, ¿no? Entonces, Sí. vamos en esa perspectiva, ¿tú crees? Por ejemplo, con la reforma judicial, con el aumento salarial, con las cosas que se han caminado en este proceso de transformación, ¿tú ves que vamos en ese camino? Yo creo que sí, y hay que ir con paso firme, ¿no? Y hay que afianzarlo todavía más, hay que profundizar más en eso, ¿no? Claro que todavía se puede y se tiene que hacer mucho más, ¿no? Para eso, para garantizar ese tipo de, otra vez, satisfacción de los diferentes derechos fundamentales, derechos y deberes fundamentales, ¿no? Y estas medidas, claro que van en esa dirección. Nada más digo, pues, pero todavía falta. Sí, ¿no? claro. O sea, quieren eso. Y a su vez ir considerando todas estas otras que mencioné, o me faltaron, ¿no? Por ejemplo, en referencia estricta a lo económico, o sea, eliminar, yo planteo por ahí, eliminar un montonal de trabajos chatarra. ¿Como cuáles? ¿Qué es un trabajo chatarra? ¿De qué sirve pero pues se van a enojar, ¿de qué sirve el trabajo de gente que se hace de las telenovelas? A ver. Pues, ¿y ese qué? ¿Pues qué? ¿Para qué? ¿Es trabajo productivo? Pues si lo pones en sentido capitalista, pues sí, Ajá, valoriza valor. Pero si lo pones en un sentido ético, político, crítico, pues es un trabajo completamente improductivo. Hay un antropólogo, o sea, que falleció hace como 3 años, tiene un libro muy interesantísimo que se llama Trabajos de Mierda. Y hace una serie de investigación y sí es cierto. ¿Cuántos tipos de trabajo hay en este sistema económico que son completamente innecesarios, prescindibles? O dañinos incluso. Sí, claro que dañinos. ¿No? Los que producen toda la comida chatarra, los que producen los famosos videojuegos, ¿eso para qué? Los refrescos. Todo eso. Y dije trabajos innecesarios, pero en ese mismo sentido tendríamos que ir orientándonos a, espérate, ¿cuántas empresas son completamente, diría yo, chatarra? Sí. Por lo que producen, por lo que generan, por lo que desperdician, ¿no? Por el daño que causan. Por el daño que causan, Sí. ¿no? No solo trabajos, chatarra o basura o de mierda, como dice este autor, ¿no? Igual empresas, Sí. ¿no? Hay un montonal de cosas que no necesitamos, ¿no? Que le hacen daño al planeta. Sí, Te explotan la fuerza de trabajo. Sí, y explotan la fuerza de trabajo. Sí. Y sacan ganancia. Y sacan ganancia. Sí, hay grandes magnates que viven de esa chatarrización de la vida. Agrégale a eso. O sea, tiene que ver con una nueva concepción, pues, de lo que serían un trabajo significativo. Trabajo significativo. Por ejemplo, todo el trabajo de cuidados ahorita tiene una reivindicación muy importante. Sí, afortunadamente sí, y está muy mal valuado Está monetariamente. desconocido. De hecho, está Muy desconocido. mal valorado éticamente y muy mal valuado monetariamente. Claro. Se paga muy poco, desgraciadamente. Y otra vez, ahí la pregunta, ¿sí? ¿De qué sirve ese tipo de trabajos chatarra? ¿No? Igual en cuestiones administrativas, en cuestiones contables, en cuestiones un montonal. Se puede hacer toda una listota, ¿eh? Sí. Lo que hacen los influencers, ¿qué es eso? Ajá. Como comunidad política tenemos que darnos cuenta de, espérate, ¿eso para qué? Sí. No estoy en contra de los medios informativos adecuados, incluso en YouTube, claro, ¿no? Que ahorita afortunadamente hay mucho de eso. Me estoy enfocando en criticar cierto tipo de actividades, ¿no? O trabajos, ¿no? ¿Y eso qué? Una comunidad política ética, racional, bien no necesita eso. Pues que tiene que ser más exigente. Ese es el punto. O sea, esa comunidad política, para consumir
Sí, digamos, productos culturales, pues tiene que ser exigente, ¿no? Y en la medida en que seamos exigentes, nos inclinaremos a consumir cosas de mejor calidad, ¿no? Sí, y a enfocarnos, a formarnos más adecuadamente para poder llevar a cabo un trabajo significativo. Y si le agregas, pues qué bueno, va a haber más riqueza que se va a distribuir mejor, jornada laboral mejor, un buen sistema de salud o un mejor sistema de salud. Bueno, pues te puedes dedicar a otras cosas, ¿no? Claro. A que tu vida no se reduzca solo a estar trabajando 8, 10 o 12 horas. Desgraciadamente hay también textos importantes actuales en donde analizan las condiciones laborales en diversos países. No, terrible, ¿eh? Sí. Terrible. Hay creo que es una teórica canadiense. No me acuerdo del librito, que lo tengo en otro idioma. Y ella describe en las primeras páginas, un sistema autoritario, dictatorial. Así, sistema dictatorial. Y te lo va describiendo y tú vas intuyendo de qué se trata. Y dices, pues ¿saben de qué se trata? Pues se trata de una empresa privada capitalista. Claro. ¿No? Fíjate. Sí. Así, el estudio sociológico, ¿no? ¿Y cómo está esto? Sí, espérate, pues así funcionan. Así funciona. ¿No? Me parece que te está describiendo, sí, ya sabes, ¿no? El famoso comunismo, socialismo, ¿no? No, te está describiendo un sistema autoritario, dictatorial, que es una empresa capitalista, ¿no? Entonces, tenemos que conocer todo esto para saber cómo ir incidiendo, ¿no? Desde los diferentes ámbitos, ¿no? Considerando todas estas otras series de medidas y otras que por ahí se pueden ver. Y claro, es muy mencionado, o sea, sí, movimientos sociales, exigencias sociales, exigencias políticas, ¿no? Presión social, presión pedagógica, presión política, ¿no? Denuncias para ir en esa dirección. Y ampliar la discusión. Ampliar la discusión. Sí, aquí no se excluye. Claro que no se está planteando algo autoritario. Se está planteando que en todos estos ámbitos que se pueda, a su vez, tener más conocimiento para poder discutir más democráticamente y tomar medidas más democráticamente. Exacto. ¿No? Pero a eso va, porque pues está terrible. ¿Y para cuándo tendremos ese límite? Principios del próximo año. Perfecto. Para que esta conversación sea una introducción general al texto, que la gente consiga, que la gente lo estudie y que la gente lo discuta. Sí. ¿No? Para que pues esta lucha que está emprendiendo nuestro pueblo y los pueblos de América Latina y del mundo contra la opresión, contra la miseria, contra la desigualdad, pues tenga más filo, ¿no? Mario, ¿con qué última reflexión te despides de nuestro auditorio? ¿Qué mensaje final le dejas a quienes nos están mirando? Una de las conclusiones que saco, le pongo ahí, es que tenemos que darnos cuenta de que todos estamos metidos en esto, ¿no? En el sentido alguien podría decir, no, yo hago mi trabajo. Ahora, si yo no exploto a nadie, ¿no? Yo hago mi trabajo, gano 200,000 pesos mensuales por hacer cuentitas financieras por ahí, ¿no? Gano 200,000 pesos mensuales, yo no tengo trabajadores, no exploto a nadie, no tengo medios de producción. Y ahí podría pensar, yo hago nada más mi trabajo. Sí, pues sí, pero tú haces tu trabajo en este sistema económico capitalista y lo que haces afecta a un montonal. Uh-huh. Y tu trabajo es parte de este sistema salarial jerarquizado, ¿no? Clasista, ¿no? Y tú formas parte de eso. Tú estás contribuyendo a eso. Y si no lo sabes, pues es problema. Es problema. ¿No? Pues hay que saberlo. Y entonces, en ese sentido, uno de los objetivos es hacer ver que, de un modo u otro, todos participamos en esto. Igual profesores universitarios, que ganamos bien, ¿no? Digo, a muchos nos va bien. A la mayoría de profesores no. A la mayoría, sí, ¿no? Así es. Pero entonces formamos parte de esto. Aquí no se vale que digas, no, pues yo no me hago mi trabajo, yo no me meto con nadie. No, pues sí te estás metiendo con todos y todas. Claro. Y lo que haces afecta a la inmensa mayoría. Y lo que no haces. También. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, por ahí, insisto mucho,
Y por eso insisto mucho en esta crítica del sistema salarial, ¿no? Porque no caemos en la cuenta de lo que significa, ¿no?, estar estructurados con base en esto, y que nuestro sistema económico se mueva con base en esto. Pero bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por tu conocimiento, por tu trabajo, por tu reflexión. Justo esto que tú dices, esta crítica del sistema salarial, es lo que le da sentido a la idea de que cuando hay privilegios se violan derechos y cuando se lucha por derechos se rompen privilegios, ¿no? Que como idea general pues es muy dicha, pero adquiere ya sentido y se comprende estructuralmente mejor justo con esta crítica al sistema de salarios, ¿no?, y de la desigualdad. Muchas gracias por compartirlo. Esperamos tu siguiente libro y pues recomendamos la lectura de la obra del doctor Mario Rojas. Él da clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así que vayan, acérquense allá a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel del Valle, ¿verdad? Ahí da clases sobre Hegel, sobre Marx, sobre filosofía, sobre ética y sobre economía. Y pues póngase a estudiar, porque solo estudiando, organizándonos, discutiendo, aclarando nuestras ideas de manera colectiva, movilizándonos, luchando por los derechos de todas y de todos, solo así transformamos la realidad. Hoy le agradecemos al doctor Mario Rojas estar acompañándonos y usted allá en su casita, póngale el dedito arriba, el pulgar para arriba, comparta el enlace, discuta de este y otros temas con sus vecinas y vecinos, con sus amigas y con sus amigos, organícese y luche. Y recuerde siempre tener la capacidad de indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque solo eso nos hace un poquito más humanos. Hasta luego.